Aprovechar porque queremos incorporar, sumar la mirada de Sabina Frederick. Como decíamos en la apertura, ella fue ministra de Seguridad de nuestro país, pero además es una académica que viene trabajando, investigando esta temática, investigando las distintas políticas, podemos decir, de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, lo que eso implica. Hasta podemos pensar también, nos ayuda su trabajo a dimensionar algunas narrativas vinculadas a las medidas, las políticas implementadas. Y nos va a ayudar en este caso a mirar qué pasó y cómo está leyendo ella lo que está pasando en Río de Janeiro. Y está en línea, agradecemos este tiempito. Sabina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad, desde Misiones. Hola, buenas tardes, Miguel, Alicia, un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, te escuchamos un poco hablando en varios medios de esta brutal masacre en Río de Janeiro. Contanos, ¿qué estás leyendo ahora? Después de varias horas, después de también muchas cosas que se fueron diciendo, ¿qué crees que pasó en Río en estos días? Mira, yo creo que hay cuestiones para sumar a la comprensión, ¿no?, de lo que pasó. Primero, voy a replicar el objetivo, que fue una masacre, la mayor que se conoce en la historia reciente de Brasil, por la cantidad de muertos que dejó, y está además ganando muchos repudios, ¿no?, de Naciones Unidas, Human Rights de Brasil, un montón de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de derechos de los negros en Brasil, en fin, miles. Uh-huh. E inclusive instituciones públicas oficiales del Estado, tal como la Cámara Suprema Electoral Uh-huh. de Brasil, que está invitando gentilmente, generosamente al gobernador de Río de Janeiro para que informe lo que hizo, con riesgo inclusive de destitución, y el Tribunal Supremo de Justicia, sería como nuestra Corte Suprema Uh-huh. de Justicia, que también Uh-huh. está solicitando rendición de cuentas. Entonces, primero, decir esto, decir que yo creo que hay que leerlo en un contexto más geopolítico de un presidente como Lula, que está ganando reputación, tuvo un momento de declive en su opinión pública durante los meses de este verano, y está repuntando desde hace un tiempo. Yo estuve en Río 2 veces este año, y hace un mes fue la última vez, y ya era notable cómo había mejorado su imagen pública, básicamente por el modo en que se plantó en la relación con Trump, en relación con los aranceles de exportación. El domingo pasado, mientras nosotros votábamos, en Malasia, Trump y Lula se reunieron para negociar una mejora en los aranceles en favor de Brasil, cosa que ocurrió. Uh-huh. Y fue una buena reunión en la que, según medios brasileños, mencionó a Bolsonaro como hablando bien de él, y Lula lo dejó pasar, como buen político que es. Entonces es muy llamativo que 2 días después de ese encuentro, el gobernador de Río de Janeiro, que es bolsonarista, haga este operativo y automáticamente le eche la culpa al gobierno federal de Lula de haberlo ayudado. Algo que no es algo que se produce en simultáneo. La única posibilidad en la cual el gobierno brasileño hubiera podido ayudar, básicamente aprobando, ¿no?, la operación, que seguramente no hubiera aprobado tal cual estuvo planteada, es declarar lo que Brasil tiene en su constitución, que se llama garantía de ley y orden. Uh-huh. Es una figura que nosotros no tenemos otro sistema y otras fuerzas intermedias que le permite al gobierno federal, en caso de desborde, emergencia de alguna de las policías estaduales, convocar a las Fuerzas Armadas para contener el problema. Lula lo hizo un montón de veces cuando fue presidente en los años 2000, en las primeras décadas del siglo XXI, muchísimas veces. O sea que no hubo un pedido, porque si lo hubiera habido, es un pedido formal y hay un trámite, en fin. Así que no hubo ningún pedido, lo que hubo fue la actitud de
culpar al gobierno federal de algo que en realidad no es para nada responsable. Y yo creo que ahí hay algo que hay que subrayar, que es que el bolsonarismo, como aliado de Trump, no creo que ellos tienen 12 gobernadores bolsonaristas en Brasil, lo que está haciendo también es decirle a Trump, usted está negociando con una persona que no se ocupa del crimen organizado, que no tiene una política contra el narcotráfico como la que hay que tener, como es la que usted está llevando adelante en el Caribe, ¿no? Con este enfoque que ya resultó obsoleto, digamos, se aplicó en Colombia y falló, en lo de la guerra contra las drogas, ¿no? En México también falló. Entonces también hay una especie de mojada de oreja a Trump de decir quiénes son los que lo siguen y ponerlo a Trump en un lugar de falta y de responsable, inclusive de connivencia con el crimen organizado. Uh-huh. Esa es una lectura. Hay otra más que es creo yo que hay que hacerla. En Brasil existe también para eludir la falta de relaciones con Argentina, digo esto, ¿no? Que acá la gente se cree que un día en Brasil, México, con los pros y los contras que tiene eso, ¿no? Porque algunos beneficios tendría ser como Brasil. En Brasil hace ya varias décadas se viene entendiendo un fenómeno más ambicioso. Ahí se nos... ex policía. Se nos cortó un poquito, estabas hablando de, perdón, Sabina, se nos está cortando un poquito, estás hablando de de los grupos de milicias. Sí, de los milicianos. Uh-huh. Claro, existen milicianos que no son paramilitares. ¿Me escuchas bien? No se escucha. ¿Hola? Ahí se nos está entrecortando. ¿Vos nos escuchás bien? Yo los escucho perfecto. Ahí está. Cambio del lugar. Ahí, en ese lugar está perfecto. Dale, estabas empezando a elaborar ahí está perfecto. ¿Acá me escuchan bien? Sí. ¿Acá bien? Sí. Estabas empezando a elaborar esto de los milicianos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Claro, son grupos de muchos ex policías o a veces algunos que no son policías. Ay, no. Son grupos que ahorita ¿me escuchan? Se nos entrecorta. Sabina, bueno, pero no soy yo, porque estoy al lado del Wi-Fi. Ay, somos nosotros. No sé qué decir. Puede ser nosotras, entonces acá. No, seguimos intentando, si se nos corta y si no podemos hacerlo, te comprometemos a charlar mañana, si te parece, o en otro momento, un poco para pensar. Bueno. Porque sabemos que tenés una reunión ahora, no queremos... porque nos interesa la provincia nuestra, nuestro país, claro. Porque cuando aparecen estas cuestiones, te decía fuera de aire, se reavivan ciertos imaginarios sobre nuestra triple frontera, sobre lo que eso implica, ¿no? Así que bueno, probamos. Nos decías de los milicianos. Dale. Sí, yo como yo los escucho bien, me avisan si no se escucha. Dale, te escuchamos ahí. No, lo que les decía es que son grupos que surgen hace varias décadas, 2 décadas, de milicias que tienen otros integrantes que no son necesariamente policías, que aparecieron actores solidarios de comunidades y con el paso del tiempo en muchos territorios se convirtieron en extorsionadores. Extorsionadores de la población que también cobran cánones por distintos tipos de servicios, de una manera similar a los grupos de narcotraficantes, como el Comando Vermelho, el primer comando de la capital. Esos grupos están vinculados con el bolsonarismo. Se comprobó que fueron milicias, los que asesinaron a Mariel Franco hace un par de años en Río de Janeiro. Entonces, otra cosa que puede estar pasando es que esta operación también esté destinada a que las milicias que tienen vínculos no directos, no institucionales, son informales, con sectores del bolsonarismo, estén disputando negocios en estos territorios, que son millonarios, esos negocios, las organizaciones criminales como el Comando Vermelho. Entonces, está pasando como... que yo no trabajo de campo en la Río, pero hay colegas que sí lo hacen, un hombre, Daniel Ya, está en la Universidad Fluminense, que han registrado secuestros y extorsiones de las milicias
las bandas criminales, a integrantes de las bandas de narcotraficantes. Uh-huh. Entonces, como ven, el fenómeno es bien diferente al que nosotros estamos viendo diferente. En Argentina cuando yo era ministra teníamos cierta preocupación por un detenido acá en un escuadrón parecía tener vínculos con el PCC. Uh-huh. Bueno, nos ocupamos de sacarlo de ahí, o sea, bueno, y de que esa era la única terminal que había. Apareció otro personaje que en realidad quería como tener un renombre y fundó una banda que era bastante pequeña de tráfico de marihuana que se llamaba Primer Comando de la Frontera. Uh-huh. Estaba preso, o sea, cero poder, ¿no? Uh-huh. Y lo único que tuvimos en el 2023 fue una causa, una operación que se llamó Operación Cripto, uh-huh, que detuvo una banda dedicada a el lavado de activos del Comando Vermelho. Uh-huh. La sede, para que se preocupen los misioneros, estaba en Nordelta. Nordelta era el lugar, sí, que allanaron. Los cabecillas están prófugos, pero hay creo que 5 o 6 detenidos. La investigación sigue, creo que hay un cordobés que se descubrió que era un intermediario en el tráfico de armas. O sea, no es que no tengamos terminales, pero son como empresarios ilícitos, dedicados a actividades sumamente ilícitas, uh-huh, que están en otro circuito, no en el tráfico ni en el control territorial. En primer lugar, porque nosotros estamos geográficamente lejos de los centros que mayor demanda tienen de droga, uh-huh, que son Europa y Estados Unidos. Entonces, las rutas, no quiere decir que no entre aquí droga, ahí a veces se descubren cargas que llegan, algunos dicen de la hidrovía, no lo tengo confirmado, a veces aparecen mojadas adentro de algunos buques que cargan otras cosas, uh-huh, pero no estamos en el eje del tráfico. El eje del tráfico está en el puerto de Santos, en Brasil, uh-huh, que está a la altura de San Pablo. Entonces, es muy poco probable que el líder de la banda del Comando Vermelho venga a Argentina. Sería un delirio, primero está lejos, no es un país que le convenga para algo. No digo que no lo haga, uh-huh, puede ser, pero tiene que atravesar una zona que es la zona del sur, que es un grupo que disputa poder con control territorial, ¿no? Con el sí, Comando Vermelho. Entonces, yo creo que no hay riesgo en ese sentido. Nosotros tenemos riesgos más bien endógenos, que están asociados a los gobiernos neoliberales, que son los que desanclan el Estado de la protección, uh-huh, de los sectores populares. Uh-huh. Eso sí genera distintos tipos de actividades ilegales, informales, etcétera, ¿no? Y es ese gran problema que tiene Brasil, que no, lo voy a decir claramente, Brasil no tuvo algo parecido al peronismo, nunca. Y eso tiene impacto porque, bueno, fue un gobierno, mal que nos pese, por ahí, obviamente algunas de las medidas del peronismo fueron consolidadas, uh-huh, y eran ideas que existían previamente, ¿no? De socialistas, anarquistas, comunistas, etcétera. Pero bueno, sentó las bases de un sistema de protección estatal que fue realmente muy amplio, que aún está debilitado, pero todavía se mantiene y hay una demanda social para que se mantenga. Ahora, Sabina, esto que decís, ahora cuando uno escucha testimonios de los barrios nuestros, sobre todo de mujeres que están tramitando con las consecuencias del consumo de sustancias, ¿no? Que están peleando con sus hijos e hijas para sacarlos, uh-huh, uh-huh, de esas situaciones, te dicen, bueno, acá se retiró el Estado en todas sus formas, excepto la policía. Sí. Entonces exacto. Y avanzan los narcos, te dicen una cosa así como más genérica, porque claramente es como que se están liberando el territorio con la retirada del Estado para que estas organizaciones, como sean, vayan a gestionar esos territorios. Sí, y como bien decís, no se trata de que el Estado sea débil, el Estado se transformó, se empoderó su lado militar, su lado violento, digamos, uh-huh, su lado punitivo, y abandonó otras áreas. No tiene capacidad, porque ha renunciado desde la dictadura. Alfonsín trató de paliarlo, después vino Menem y arrasó con todo lo que pudo, después llegó Néstor y Cristina, trataron de remarla como podían. Bueno, vino Macri y ahora Milei, que son los paladines de esta idea de que la desregulación y la protección estatal
trae bien, ¿no? Y el beneficio económico, que es lo contrario. Pero no es que el Estado no sea... No es que no esté el Estado, ¿no? Ahí decías. Sabina, ahí se nos está cortando ya ahora. Sabina, no sé si nos estás escuchando ahí. ¿Fuerte? Ahí se cortó, ahí te volví. Sí. La pregunta, volviendo un poco a Río de Janeiro, digamos, y a lo que viste ahí, ¿qué crees que puede pasar ahora? Porque, bueno, algunos anticipan que puede haber una respuesta aún mayor de las organizaciones que intervienen en esos territorios. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué puede hacer Lula también, si es que puede hacer algo ahí? Yo lo que estoy viendo es que Lula está manejando la situación como me parece que capaz de hacerlo, ¿no? Es un gran líder político. Y en lugar de cargar la culpa y empezar con, muy típico de la Argentina, ¿no? La culpa la tenés vos, la culpa no la tenés vos, bueno, no entró en ese juego. Lo que hizo fue decir, bueno, mandó 2 ministros a hablar con el gobernador, están viendo si hay algo que ahora el gobierno nacional puede hacer, reclama la aprobación de una ley, un proyecto de ley que los bolsonaristas rechazaron, que lo que hacía era integrar los niveles de persecución judicial del Estado. Recordó que había hecho una gran operación contra el lavado de activos hace poco tiempo, y está dejando, que es muy astutamente, otras instituciones, como la Cámara Suprema Electoral y la Corte, se dediquen a que este gobernador haga cuentas. Entonces, a mí me parece que es muy inteligente lo que hace. Obviamente que tiene un problema serio. No, Brasil tiene un problema serio que precede a Lula, y también es cierto que la situación en algún sentido se agravó. Entonces, abordar esta situación en un contexto como este, en donde lo que hace el Estado en el nivel federal es atacar a la población, tiene consecuencias graves, no solo por los muertos, sino porque genera una gran desconfianza en el Estado. Entonces, ¿qué hace Lula con eso? Y me parece que la diferencia con muchos de nuestros gobernantes es que es una persona que viene muy de abajo. Recuerdo verlo hace un par de meses en una conferencia de prensa, creo que fue en una presentación. Se le cayeron las lágrimas recordando su pasado de hambre y la vergüenza que eso generaba en él como trabajador. O sea, es una persona que, digamos, cualitativamente diferente a muchos líderes, ¿no? No quiero decir que haya que vivirlo para poder sentirlo, pero bueno, él da cuenta de que tiene conocimiento de lo que es el sufrimiento de la población. Así que yo tengo esperanzas de que lo lleve a lo mejor posible. Sabina, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad. Ojalá podamos volver a conversar un poco también para seguir profundizando sobre lo que implica, ¿no?, este tipo de intervenciones en situaciones conflictivas o situaciones de violencia, cuando además media un poder, una violencia institucional aún mayor, ¿no?, como lo que vimos en Río de Janeiro. No, gracias a ustedes. Cuando quieran, volvemos a conversar. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, medio entrecortado, pero se pudo. Sí. Vamos a agregar un par de cosas más a lo que decía Sabina Frederick con respecto de las organizaciones. Creo que esto lo contábamos, que por el lado del Supremo Tribunal Federal de Justicia brasileño, ya Alexander de Moraes, que es además el miembro informante en esta ocasión, le envió una lista de 18 preguntas al gobernador, ¿no? que obviamente tiene que responder, y tiene plazo hasta el martes. Tiene que comparecer ante la Corte y responder, no puede no hacerlo. Claro. No como acá. Sí. Y después hay otro tema, que es... hay una institución que acá tenemos una parecida, que es la Defensoría del Pueblo, solo que ella tiene rango federal, y la defensora del pueblo, en este caso es una mujer, la defensora de la población,
ha hecho algo parecido. Ella tiene un rango tal que le permite participar de todo el proceso de investigación cuando se dan este tipo de casos. Bueno, el gobierno bolsonarista de Río de Janeiro le ha impedido la participación y lo mismo ha hecho la policía militar, que depende del gobernador, pues es la policía estadual. Entonces ella planteó ayer ya en la tarde una acción judicial ante el Supremo Tribunal Federal, que seguro va a ser contestada en forma favorable, para que esa institución también participe de todo el proceso de relevamiento de pruebas. Claro. Y además tenés lo que te decía también Sabina, que es la propia orden jurídica, la Procuraduría General de la República, que también lo está intimando el gobernador, y se pueden encargar ellos hasta de proponer su destitución. Además, me pregunto, pensando, esto es un mega operativo. Sí. ¿Quién ordena que había un juez de turno? Yo te cuento cómo es hasta donde yo pude reconstruir. Algo contó Sabina. Hay una institución constitucional brasileña que tiene una sigla, OGP, que en el caso de que el gobierno, yo te lo contaba creo que más temprano, que el gobierno de un estado cualquiera, ya ha habido varios casos de este tipo, incluso cuando se realizó la cumbre mundial en Brasil, diga, bueno, mis fuerzas no alcanzan para garantizar la seguridad por la razón X en este espacio durante este periodo de tiempo. Se solicita esta orden especial que habilita al Estado federal a la participación de la Policía Federal, que es como la Gendarmería. Entonces se envían tropas federales al Estado o a la ciudad, en este caso fue Río de Janeiro también, por un tiempo determinado, y todas las policías estaduales quedan a la orden de esta policía que viene un poco a coordinar. Eso es lo que debió haber hecho, digamos. Claro, por eso hay que hacer un trámite. Claro. Hay que hacer un pedido al gobierno, el gobierno... Bueno, en este caso no hubo ningún trámite de esos y hay connivencia del Poder Judicial carioca, estadual, que había liberado 110 órdenes de captura, pero el diseño del plan, lo hace la policía, no la justicia. La justicia dice que captúreme a fulano, sutano y mengano, que están, búsquelos. Entonces la policía hace el trabajo de inteligencia, hace la detección y decide cuándo y cómo los captura. Y es además el que va a pedir las órdenes de detención, supongo. Bueno, además. O sea, ahí ya hay una serie de cosas que uno ya más o menos intuye cómo van. No, pero la pregunta era, porque antes de la interpelación al propio gobernador, tiene que haber una interpelación, porque el responsable de ese operativo es el juez en turno, te dirían. Si es que... ¿O no? El responsable es el gobernador porque es el que solicita las órdenes, el juez en turno es cómplice en todo caso. Pero el principal ejecutor político del asunto, el que da las órdenes, es el gobernador, por cómo funciona ese sistema. Tiene un procurador, el procurador hace la presentación, la justicia determina, pero el que diseña o no diseña el plan, y acá hay dos cosas. Desde el punto de vista técnico, es un fracaso absoluto el operativo. Desde el punto de vista político, no. Porque el gobernador Carioca logró de inmediato al otro día el apoyo de todos los gobernadores bolsonaristas que se estaban reuniendo, creo que hoy o mañana, en Río. A cerrar filas ahí. Y ya cerraron filas. Así que bueno, entrecortadito, pero la idea era también, Sabina, además como en su rol de exfuncionaria, está bueno también este panorama que nos trazó, poniendo blanco sobre negro en relación a lo que quisieron, cada tanto quieren instalar, ¿no?, de las terminales que tienen estas organizaciones en nuestro país. En Bullrich varias veces intentó hacerlo acá con la Triple Frontera, cuando empieza a hablar de narcoterrorismo y lo que eso implica, ¿no? Bueno, hay una comunicación que no quería dejar, se lo iba a preguntar a Sabina, pero ya estábamos temblando, dije, no me meto porque la voy a arruinar. Acaba de haber una declaración entre los responsables políticos de Argentina, o sea, yo imagino ministros de defensa o similares, Paraguay y Bolivia con su nuevo gobierno, hablando exactamente de lo mismo que hablaba Burles, el peligro en la frontera con Brasil. Creo que yo te contaba. En todo caso, Bolivia es pertinente, Paraguay es pertinente, porque forman parte de esa ruta que te describía Sabina, que termina en el puerto de Santos o más arriba, en San Pablo. Eso es lo que, yo te contaba el otro día, es la llamada Rota Caipira, la ruta Caipira. ¿No? Los aviones hacen ese recorrido. Salen de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, por vía terrestre o vía aérea, y llevan la droga hasta algunos lugares en la mitad de ese camino en aviones.
y de ahí parten en camiones, camionetas y diferentes tipos de vehículos hasta tratar de llegar a la zona portuaria, fundamentalmente el puerto de Santos, porque el destino final es Europa, porque tanto el Comando Vermelho como el primer comando de la capital tienen muy fuertes vínculos con la Ndrangheta Calabresa, que es la gran distribuidora de la droga en Europa. Son los mayoristas de la droga que entra a Europa. Y después el otro destino es obviamente Estados Unidos. Y entonces Argentina es un lugar de paso de algunos cargamentos que tienen fundamentalmente partida desde Paraguay, como esas 16 toneladas que se encontraron en Holanda. Pero ni remotamente pasa por Argentina lo que pasa por la ruta caipira que te acabo de contar, que son los estados sureños controlados por los bolsonarios. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando también pensando esto que decíamos al final, porque ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Terminó ahí la intervención de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro? Se dio por terminado el operativo, sí. ¿Y después qué sigue? ¿Qué hay? Bueno, ahora las un poco lo que contábamos recién, ¿no? Está, por un lado, la acción de la Defensora del Pueblo, que acaba de comenzar. Está lo que decía Sabina, que va a resolver tanto el Supremo Tribunal Federal como el Tribunal Electoral, porque recuerden que todo eso esto... es la forma, yo pienso porque que el Comando Vermelho no va a responder. El Comando Vermelho ya se debe estar está rearmando, porque, digamos, la idea de esto era detener al número 2 de la organización y al número 3, y no los detuvieron. La primera información que circuló, que incluso nosotros la leímos dándola por válida, era que los habían detenido. No. En fin, 15:34.